La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba, pero pocas veces con este significado. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1994, en plena crisis del periodo especial. El gobierno es muy consciente de la gravedad de la situación y ordenó un importante despliegue militar y policial. El presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para, dijo literalmente, el combate. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Aquí en San Antonio de los Baños comenzaron las protestas de forma espontánea este domingo por la mañana. La amplia difusión a través de redes sociales hizo que pronto la gente se echase a las calles en otras ciudades. Las protestas han llegado incluso a la capital. Centenares de personas se reunieron en el malecón de La Habana, pero en las redes sociales se pueden ver videos de marchas en otras zonas de la ciudad. La violencia no se ha hecho esperar. La seguridad estaba me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad. Nos cayeron a golpe porque veníamos caminando por la calle. Estas protestas se producen en una jornada en la que Cuba registró por tercer día consecutivo un nuevo récord diario de contagios y muertes por coronavirus. Sin embargo, quienes salen a protestar tienen muy presente su hartazgo por la crisis económica, las privaciones y el estado de las libertades. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Pero no todos los cubanos están de acuerdo con los manifestantes, así que muchos de ellos salieron a las calles para prestar su apoyo a la revolución. Estas protestas empiezan a tener eco fuera de la isla, en lugares como Florida, donde existe una amplia comunidad cubana opositora. Pero vamos a saber cómo ha amanecido hoy la isla. Rogelio Morataglia, buenas tardes. Cuéntanos cómo ha amanecido el pueblo cubano hoy. Hola Niki, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues bueno, el pueblo cubano ha amanecido con incertidumbre. Hoy hay tranquilidad, por ejemplo, en La Habana. Hemos tenido la oportunidad de conversar con gente que vive en la capital de la isla y nos dicen que sí, que están viviendo momentos de incertidumbre, porque si bien ayer vivieron momentos de felicidad al ver que la gente salía en grandes cantidades, pues obviamente cuando comenzó la represión también llegó un momento de preocupación, porque no saben en qué puede desencadenar todo esto, ¿no? Ellos quieren seguir protestando, pero por otra parte, y lo hacen pacíficamente, pero por otra parte se están enfrentando a la represión por parte del gobierno que puede llevar esto a una situación realmente crítica. Pero yo te diría que sí, que lo que predomina hoy en el ambiente es la incertidumbre, Nicole. Es que vemos también esas imágenes de violencia en las calles. ¿Qué ha dicho el presidente Díaz-Canel al respecto? Pues básicamente que no hubo represión, lo cual contradicen las imágenes que hemos podido observar a través de la internet, porque se ve como gente vestida de civil y en algunos casos uniformados están reprimiendo a las personas que salieron a protestar pacíficamente. Y sabemos de casos en los que se han llevado a gente arrestada que protestaba pacíficamente y que aún no han tenido oportunidad de salir de las cárceles o de los centros de detención en donde los tienen. Todo esto por manifestarse, repito, de una manera muy pacífica, no solamente en La Habana, sino en diferentes ciudades de la isla. Nicole, algo sin precedentes lo que sucedió ayer. Rogelio, ante esta situación, ¿cómo ha reaccionado la Casa Blanca y Joe Biden específicamente? Bueno, el gobierno de Joe Biden ha dicho que tiene el respaldo del pueblo cubano total de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ellos están respaldando esta exigencia que ellos hacen de libertad, además de que se mejoren sus condiciones que ya de por sí estaban deterioradas y que con la pandemia se hicieron todavía peores y que están enfrentando una situación económica difícil, Nicole, por décadas, y lo dice con estas palabras, por un gobierno autoritario que ha gobernado a la isla. Entonces hacen un llamado al régimen cubano para que escuchen a su pueblo y que de alguna manera también lleven a cabo los cambios que se deban de hacer para que puedan aliviar todas estas penurias que está pasando el pueblo cubano, incrementadas, repito, por el tema del COVID. Claro que sí, Rogelio Morataglia, agradecemos la información.
Cuba vive un capítulo inédito. Por primera vez en más de 60 años, desde que la Revolución Cubana llegó al poder en la isla, miles de personas salieron este domingo a protestar contra su gobierno. Los gritos de libertad y abajo la dictadura se multiplicaron y en más de 20 ciudades y pueblos la gente se lanzó a las calles denunciando una grave crisis sanitaria y económica. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió con una cadena nacional convocando a los cubanos que sí apoyan al gobierno a enfrentar a los manifestantes y a defenderla. Para contrarrestar las inéditas protestas, seguidores del gobierno también se echaron a las calles. En este video te damos 3 claves para entender las manifestaciones más grandes que ha vivido Cuba en décadas. No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. Se escucha en los videos que circulan por redes sociales y en eso coinciden manifestantes entrevistados por BBC Mundo. Las protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, pronto se extendieron por varias ciudades de este a oeste. El descontento se venía manifestando desde hace meses, pero este domingo se desbordó. Y una de las razones es el coronavirus. La isla, que mantuvo la pandemia bajo control en los primeros meses de 2020, vio en las últimas semanas un rebrote con los que ha roto sus récord diarios de contagios y muertes, según las cifras oficiales. Y desde hace días se venían reportando casos de personas que denunciaban cómo sus familiares habían muerto sin recibir atención médica. Varios cubanos con los que pudo hablar BBC Mundo dieron testimonio de esta escasez de medicinas y de la saturación que se vive en los hospitales. Y el fin de semana se multiplicaron en redes mensajes con las etiquetas SOS Cuba y SOS Matanzas para pedir ayuda internacional y una intervención humanitaria. Hay que tener en cuenta que esto ocurre en un país donde la salud y la educación gratuitas y de calidad son 2 áreas que el gobierno cubano ha considerado como grandes conquistas y prioridades. Algo que enfatizó el presidente Díaz-Canel en un mensaje televisado donde dijo que la situación que atraviesa Cuba con el coronavirus no es diferente a la que han vivido otros países. Que además Cuba ha desarrollado su propia vacuna con la que ha comenzado a inocular a su población. Pero el proceso de vacunación ha marchado lento y aún no se extiende a todas las provincias. Y durante las protestas se escuchaba a algunos manifestantes pidiendo vacunas. Pero la crisis sanitaria parece ser solo el detonante, pues se juntó con una grave crisis económica, una de las mayores desde el llamado periodo especial que vivió el país tras el derrumbe de la Unión Soviética en la década de 1990. Y esta crisis se debe a varios factores. El gobierno cubano siempre ha apuntado al embargo impuesto por parte de Estados Unidos como el mayor responsable de las carencias que se viven en Cuba. Pero en este momento la pandemia ha dejado a la isla prácticamente sin turismo, su principal fuente de ingreso. Y ante la falta de liquidez, las autoridades comenzaron a vender en tiendas especiales algunos alimentos y productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible, que no es el peso cubano en el que reciben sus salarios la mayoría de la población. A esto se suma el desabastecimiento de productos en general y de combustible, lo que hizo que con la pandemia regresaran las colas para conseguir pollo, aceite o jabón y largos apagones de electricidad. Para hacer frente a la crisis, el gobierno propuso un paquete de reformas a inicios de año que subió los salarios, pero también trajo como consecuencia una creciente inflación y subida de precios. Y además, el mes pasado decidió dejar de aceptar temporalmente dólares en efectivo. Esto perjudicó directamente a millones de cubanos que a falta de trabajo o de ingresos suficientes viven mensualmente de remesas que reciben de familiares y amigos en el extranjero, principalmente en dólares desde Estados Unidos, el primer país receptor de migrantes cubanos. En una medida que muchos economistas califican como la más restrictiva impuesta sobre la moneda estadounidense, que fue ilegal durante décadas en la isla y que luego fue despenalizada en los años 90 como parte de las reformas económicas que se hicieron para salir de la crisis del periodo especial durante el gobierno de Fidel Castro. Muchos aseguran no haber visto algo parecido a las protestas de este domingo en Cuba desde 1994, cuando tuvo lugar el llamado maleconazo frente al malecón de La Habana. En aquella ocasión, la gente se enteró de lo que había pasado por rumores o por la versión que dio a conocer el gobierno a través de los medios de comunicación oficiales. Pero casi 30 años después, la historia es bien diferente. Si bien durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a Internet en la isla estuvo restringido, su hermano Raúl dio pasos de apertura que permitieron una mejor
mejor conectividad. Desde entonces, las redes sociales han sido el espacio donde muchos cubanos denuncian su inconformidad. Hoy en día, muchas personas en Cuba, principalmente jóvenes, tienen acceso a Facebook, Twitter e Instagram, donde consumen noticias e información, por lo que no solo están informados a través del discurso oficial que ofrecen los medios estatales. Las redes también han mostrado su poder de convocatoria y de organización. Por ejemplo, en noviembre pasado fueron utilizadas para difundir una huelga de hambre contra el gobierno que llevaba a cabo un grupo de artistas y sirvieron para organizar varias manifestaciones contra el trato que dio la policía a los huelguistas. Durante esta última protesta, BBC Mundo conversó con varios manifestantes que dijeron que habían salido a la calle porque vieron en las redes sociales lo que estaba sucediendo y decidieron sumarse espontáneamente. Aunque el gobierno de Díaz-Canel insiste en que se trata de mercenarios que salieron a protestar auspiciados por gobiernos extranjeros. BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional para solicitar una entrevista con las autoridades de Cuba y conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata. Mientras, el mundo está expectante de las repercusiones que esta inédita protesta puede traer para los cubanos.